Toda su vida como político, este ha sido su principal lema, el sello personal de Andrés Manuel López Obrador. Por el bien de todos, primero los pobres. Primero los pobres. Esa es nuestra doctrina. Por el bien de todos, primero los pobres. Le vamos a dar preferencia a los vulnerables y a los desposeídos. Por el bien de todos, primero los pobres. Primero los pobres. Primero los pobres. Por el bien de todos, lo subrayo. Primero los pobres. Y no nos engañó. Así ha sido. Primero los pobres se mueren de COVID. Si hay desabasto de medicinas, primero son afectados los pobres. Quitamos el seguro médico, primero a los pobres. Primero a los pobres sin guarderías, primero a los pobres sin comedores comunitarios. ¿Quiénes fueron los primeros en quedarse sin empleo por la pandemia? Los pobres. Y si tenemos que inundar Tabasco, primero inundamos a los pobres. Cuando inició el sexenio, había 52 millones de pobres según el Coneval, el organismo que mide la pobreza en nuestro país. El mismo Coneval alertó que por la pandemia 70 millones de mexicanos no iban a tener dinero ni para comer. Eso ya es gravísimo. Lo que no sabíamos era que la pandemia también iba a matar más a los más pobres. No se ha quedado una sola persona sin atención. No. ¿Qué le digo? Esta semana llegamos a la cifra oficial de 100,000 personas muertas por coronavirus. Todos sabemos que en la realidad son muchas más, unas 250,000. ¿Y sabe qué revelan las estadísticas? Que mientras menos dinero se tiene, el riesgo de morir por COVID es más alto. Sobre todo si se vive en zonas rurales o en comunidades indígenas, donde lo usual es que no haya servicios de salud y donde resulta que sí hay servicios de salud, el riesgo de morir en un hospital público es 4 veces mayor que en un hospital privado. ¿Qué dicen las actas de defunción? Que los muertos por COVID son en su mayoría albañiles, obreros, vigilantes, vendedores ambulantes, choferes del transporte público, amas de casa, jubilados. O sea, personas con ingresos bajos para quienes era prácticamente imposible pagar un hospital particular. Y menos si se quedaron sin trabajo durante el confinamiento. Casi todos los países del mundo otorgaron apoyos económicos directos a su población, cheques, metieron dinero a las empresas para evitar quiebras, para evitar despidos. Es un timbre de orgullo poder representar más, darles preferencia, si se puede decir así, a los pobres, a los necesitados. No es cierto. México invirtió apenas el 1% de su Producto Interno Bruto para el alivio de la pandemia. Ni los países africanos, que están en condiciones económicas mucho más difíciles que México, le metieron tan poquito dinero. Togo destinó el 12% de su Producto Interno Bruto. Zimbabue, el 10%. Mauritania, poco más del 5%. México, 1%. En México no hubo dinero del gobierno apoyando a la gente. Aquí, si querían, les prestaban y había que devolverlo. López Obrador prometió microcréditos de 25,000 pesos para las empresas más chicas. 1 millón de microcréditos. Resulta que hay más de 4 millones de micro, pequeñas y medianas empresas. Y del millón de microcréditos prometidos, no se entregaron todos. Miles de negocios tuvieron que cerrar. ¿El resultado? 20 millones de mexicanos tienen menos ingresos. Y según el INEGI, entre julio y septiembre de este año, el número de desempleados llegó a más de 3,5 millones de personas. Hay 5 millones de mexicanos que ya ni siquiera califican como desempleados porque no están buscando empleo, están desesperanzados. Y la economía va en picada. Pues sí, caímos, pero cayeron más otros. ¿Por qué no miden cómo les fue a otros con relación a México en caída económica, en desempleo? Vamos a medirlo, tal cual. México es de los peores del mundo y de América Latina. Para finales de este año se estima que la economía mexicana caerá 9%. ¿Quiere que lo comparemos con Brasil, por ejemplo?
Brasil va a caer 5.8%. Chile, 6%. Colombia, 8.2%. Bueno, hay uno que está peor, Venezuela, con un desplome del 25%. ¿Nos vamos a comparar con Venezuela para sentirnos mejor? Y sí, la pandemia lo puso peor, pero ya veníamos muy mal. De entrada, López Obrador empezó a aniquilar todos los apoyos que había para los más pobres. El programa central, emblema de apoyo a la pobreza, ese que cada sexenio iba cambiando de nombre, Solidaridad, Progresa, Oportunidades, Prospera, ese no cambió de nombre, desapareció. El programa de empleo temporal desapareció también. El Seguro Popular, que sirvió para que más de 20 millones de mexicanos accedieran a las instituciones de salud y a tratamientos para enfermedades como diabetes, como cáncer, cancelado también. Y esos 20 millones de mexicanos, por cierto, mexicanos pobres, se quedaron sin servicios de salud. Y además se quedaron sin medicinas, porque el recién creado INSABI, el Instituto para la Salud y el Bienestar, que iba a suplir al Seguro Popular, pues no podía atender a tanta gente. Todavía no puede atender a tanta gente. ¿Y cuál ha sido la justificación del presidente? Se transferían recursos para el llamado Seguro Popular a los estados y no se administraban bien. Había muchísima corrupción. Todos estamos en contra de la corrupción, punto. Hay que acabar con la corrupción, punto. Hay que hacerlo con inteligencia, eso sí. No tienes que dejar a la gente sin guarderías, sin medicinas, sin hospitales. Con decirle que el año pasado, Liconza dejó fuera del reparto de leche subsidiada, de leche más barata, a casi 500,000 de mexicanos pobres. Y además subió el precio de la leche 150% y eliminó de su lista prioritaria de abasto a 67 de los municipios con mayor marginación del país. ¿Primero los pobres? Pues sí. Son ellos los primeros en la lista de recortes. ¿Y cómo vamos con los nuevos programas sociales? Pues no se sabe bien a bien. López Obrador dice que llegan al 90% de la población. Estudios del sector privado dicen que solo al 18% de la población. ¿Y por qué no se sabe bien a bien? Porque el gobierno no dice a quién le entrega los programas sociales. Los censos de beneficiarios son opacos. No hay metodología clara. ¿Y por qué no hay metodología clara? Porque la metodología la hicieron los llamados siervos de la nación, servidores de la nación, simpatizantes confesos de Morena. Porque lo importante no es ayudar a la gente, sino que la gente sepa a quién le está entregando ese apoyo, si es que les llega. Los pobres no son la prioridad de este gobierno, hay que decirlo con todas sus letras. Nomás ve lo que pasó en Tabasco, la tierra natal del presidente. Llovió fuerte, se llenó la presa Peñitas y para evitar que se rompiera, había que decidir a dónde se mandaba la inundación. Tuvimos que optar entre inconvenientes. No inundar Villahermosa y que el agua saliera por el Samaria. Se perjudicó a la gente de Nacajuca, son los chotales, los más pobres. Pero teníamos que tomar una decisión. Inundar a los más pobres. Y de paso el presidente se indignó cuando lo criticaron por no visitar a los damnificados. Porque tengo otras cosas que hacer. No necesito estarme viendo de manera presencial con la gente. Nada más para tomarme la foto me mojo, me enfermo. ¿Y qué se gana con eso? ¿Primero los pobres? Ojalá, ojalá. Soy Carlos Loret de Mola. Esto es Latinos.